Maca, Ocelot, Cuautli, Oscar Cuautli, Olin, Tecpa, Kiawi y Shoshi. Chincacuali, muy bien. Se me está viendo la mente. Quemacatzi, Axcan, Tehuatzi. No, pero Chiquipowa del 20 al 40. Chipano. Quema. Igual Nahui, igual Macuili, igual Chicuase, igual Chicope, igual Chicue, igual Chipinahui, igual Castoli. ¿Sí? Ya me pasé. Quema, se pasó. Sí, ya me pasé. Del Chinagüe al Castoli. Sempowali igual Matacti, igual Matacti, igual C, Sempowali Castoli. No, ya me perdí. Quema, vamos a recapitular. Muy bien. Quema, muy bien. Pero sí escuchamos cómo comenzó a contar nuevamente a partir del 20. Sempowali y Wanse. Otra vez volvimos a comenzar. ¿De qué número le pediste? Del 20 al 40. Entonces nada más lo que le agregas es el Sempowali. Quemacatzi, vamos a ver. Ahora estamos. ¿Es Sepowali? Wanse. Quema, una cuenta más uno. Más uno. Y luego dices, pues una cuenta más 10. Quema, Y luego Ome Powali. dos cuentas, Ome Powali. Ya te puedes seguir hasta el millón. Aquí nada más es desatar un poco la lengua, ¿no? Y pensar en vigesimal también. Las cuentas, o sea, que sepas contar rápido 2 cuentas, 3 cuentas, 4 cuentas. O sea, por ejemplo, 5 cuentas, pues Macul Powali es bien. Tenemos esto que hemos escrito, que en lengua náhuatl se llama Ocuili. Ocuili Quictosnequi numeral, y equivale a un punto visto desde la perspectiva náhuatl. En la cultura actual nos dicen que un punto es esto. No obstante, nuestros ancestros y la gente que vive en las zonas donde aún se habla esta lengua ejecutan el punto de esta manera: parten de un punto y en espiral a la izquierda. Quema. Ocuili. Este es un remanente de cuando escribían en el piso, sobre la tierra. Muy bien, entonces equivale a un numeral. Ahora estamos haciendo numerales. Aquí tenemos C, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Ay, vas para acá. A la izquierda. Chicueyi, Chicnahui, Mactlacli. Y vuelves a empezar en Yexi. Quema. Quechquino, ¿cuánto es esto? 11. Y para no hacer Guatlactoli. Macul igual se. Quema, muy bien. Vean cómo es muy evidente en el sistema pictográfico. Quechqui. Quechtol. Quema. Cinco días, No, 15 Castell días. igual no. Siempre. Quema. O sea, los 5 y los múltiplos de 5 siempre van a estar allá. Quemacatzin, así es. Vean cómo no vamos más de 6 en línea, ¿no? No hicimos esto. No, ni como que en 4 luego se cierra con una rayita. Ah, ese es el sistema maya. Este sistema es el sistema mexica. Yo soy de ese sistema. Aquí lo decía que llega al número 5 y sube. En vez de sustituirlo con la raya, no pone más de 6 en línea. Y el último, bueno, queda hasta el 4. Ya no podemos hacer esto. Allá no.
¿Por qué Keshki no? Ah, porque hay que saltar a otro nivel. Quema. Ah, Keshki, ¿cuánto es aquí? Cepawali. Quema. Sempowali, Moikuiloa, Yuki. y yo pensé que ibas a llegar a los 5 civiles, pero no. Sí, no, 5 por 4. La bandera de inicio del Minto. Ah, por eso la otra vez pones Pantli en las cuentas. En el Soshi. Kemakatsin, ahí lo tenemos. Pantli. Pantli o Sempowali. Una cuenta. Muy bien. Vamos a dejarlo. Sempowali. Keshki Ino. Kemakatsin. Sempowali Wanse. Pregunta. ¿Siempre lo vas a poner arriba, abajo de esa cuenta? ¿Tiene que ir abajo? ¿Cómo? O sea, terminaste tu cuenta de 19. Ajá. Y supongamos que estás escribiendo. Ajá. Lo pones abajo, no es a la derecha, no es directly. Como para continuar la escritura, pues en realidad lo que tendría que pasar es que tendríamos que borrar esto. Y eso iría hasta allá. Y, Pues es más bien este se convertiría en el último grifo, porque se va cambiando, va transmutando. Sí, porque en el sistema maya sería un caracol y arriba el 1. Ah, exactamente. Y eso nos estaría dando. caracoles. Eso nos estaría dando el 20. Kemakatsin. O sea, una cuenta, pero ya como una cuenta. Y aquí está haciendo hacia Yekapan, hacia la derecha. Vamos a ir recordando las direccionalidades y demás, ¿lo recuerdan? ¿Qué es nuestro arriba? Ay, no. A ver. Pueden sacar su copa. Copa, ¿qué va? Abajo. ¿Qué va? Derecha. Izquierda. ¿Qué va? Adentro. ¿Qué va? Afuera. ¿Qué va? ¿Es Kiwa o Kiwa? Kiwa. La H sí, ¿por qué razón? Quema. Yekapan a la derecha suma, Iwan. Aquí es como escribieron Iwan. Que no está escrito, pero está implícito. Iwan. Quema, Sempowali, Iwan. Sekeshki, no, ¿cuánto es eso? Keshki. Quema. Bueno. Keshki. Quema. Muy bien. Chía. Keshki. Omepowali. Ompowali, Omepowali. 2 cuentas. Quema. Powali. Cuenta, lectura. Ompowali, 2 cuentas, 2 lecturas. Yo no tengo esa de arriba, abajo, en medio. ¿Pueden esta no le faltó? ¿Alguien más le falta esta? La de la pirámide. Sí, disculpa, no, sí la tengo, lo que pasa es que no recordaba que era así. Quema. A ver. Keshki. Yeji Powali, 60. 60. Quema. ¿Puedo traducir? Quema. Yeipowali, Kitosneki, 60. Pues un 20, cada uno equivale a 20. Un Sempowali. Quema. Pero, tiempo. 30, ¿cómo sería? Es banderita más Macuili. Más Pantli. Tlatli, mejor dicho. Quema. Si pongo 10 bolitas. Y Oquili. Bueno, eso Oquilis. Oquiltin. Mactlatli, Oquili. Quema. Oquiltin. Sí. Kelmopowa, ¿cómo se lee? Quema. Sempowali, Mamaclaque. Ah.
No se puede poner con la rayita. Ese es sistema maya. Este es sistema mexica. Hablando también existe. Ah, sí, se puede, porque también se puede usar en determinado momento. Pero este es el mexica. A mí se me hace más fácil el ¿Qué más? Visualmente es más fácil de identificar. Pero este es más moderno. El sistema que tiene la raya es más antiguo. Moderno como de hace 700 años, ¿no? El otro viene desde los olmecas. ¿Qué más es más antiguo? Muy bien. Y entonces, todos los demás números nada más sumas. O sea, dices, Sepohuali igual más claro igual Nahui. ¿Qué más? Son dos Sepohualis. Keshki. Sí, sería Son 39. Sepohuali, Igualmatlactli, Iguanahui, 34. ¿Qué más? Bueno, muy bien. En el sistema mexica tenemos otro símbolo que indica multiplicación. Aquí lo tenemos. Quemacatze, Sempoayos. Y nos va a indicar el número de veces por el cual vamos a multiplicar de esta manera. Por ejemplo, Keshki, Keshki es Macuilipowali, Quema, 100. Quemacatze. Quema. Aquí estamos multiplicando ya. Aquí cuando lo pusimos de este lado y más grande, el tamaño también importa mucho en la pictografía, nos va a indicar una jerarquía. Aquí este símbolo nos está indicando multiplicación. Nos va a indicar el número de veces por el cual vamos a multiplicar este número, en este caso el Sempohuali. Aquí tenemos Mactlactli, Powali, Powali 200. Quema. Sería el equivalente a escribir 10 Pantli. ¿Cómo hacer esto? Mactlactli Powali, Mactlactli Powali. Mactlactli Powali Iwanse. Es lo mismo que hacer esto. Mactlactli Powali Iwanse 201. ¿Qué va? Más o menos en cuadratito. Hace más fácil. ¿Podría? ¿Oxepa? ¿Qué más? Perdón. ¿Qué más? Este símbolo nos va a indicar una multiplicación del sistema. Ajá. Es 20 por 10. También puede ser, o 10 veces 20. Mactlactli Powali. Que es exactamente lo mismo que esto, ya veo. Mactlactli Pantin. Mactlactli Pantli. ¿Qué más? Más o menos, se puede explicar. ¿Qué significa? Este numeral es la unidad. Significa Oquili, bueno, su nombre es Oquili. Y representa la unidad o el numeral. También esto se llama porque si le hacemos como si ampliáramos la visión de ese numeral, tendría una forma más o menos así. Quili, Quitosneki, Gusano, también. Macuili, Quema. Y esta línea ya es susceptible de convertirse en algo más parecido a esto, por ejemplo. Si la agarramos y la estiramos, la desdoblamos, se convierte en una horizontal. O en lengua náhuatl, Pacpac y Moyolo, se llama Tlaxotlali. Tlaxotlali. Media tierra. Algo así como la cosa sobre o la tierra donde pone los pies, por ejemplo. Abajo.
a ras de tierra. Que bueno, exacto, podría ser algo más o menos así. Y esta es entonces la primera figura, línea, trazo geométrico de nuestra cultura y tiene una representación simbólica de lo femenino. Como claro, ¿no? Quema, Como Tonancinca. quema, Tienen eso. ciguayo de esencia femenina. Y como toda nuestra cultura es dual, ¿cómo creen entonces que sería la dualidad de esa línea? Por eso, vertical, Podría perdón. ser la vertical. Quema exactamente como si agarráramos esta línea y le diéramos vuelta. Y ese nombre de esa línea es Tlaxohuahui. Tlaxohuahui. Huahui de árbol, madera, tronco. ¿Y qué pasa si entrecruzamos ambas? ¿Qué se forman? Los cuatro rumbos. Los cuatro rumbos. Quema, los cuatro elementos, las cuatro direccionalidades. Un poco lo que alegaba este hombre hace 8 días. Ah, quema, más o menos. Sí, ¿por qué hablaba de Momenteo? ¿Por qué no? Pero ahorita viéndolo así, ¿no? De hecho, ahorita que pusiste así, me imagino las formas falocéntricas. La vertical. Ahora, ¿qué pasa si agarramos esto? Imagínense, ¿no? Que lo podemos agarrar así, lo sacamos y le empezamos a dar vuelta. Ajá. ¿Qué figura forma? Un fusil. Órale. No, si lo empezamos a girar. No, una pirámide, ¿no? Pues una espiral. A ver, otra vez, ¿qué quieres hacer? Si agarramos, imagínenlo, y le empezamos a dar vuelta hacia esta dirección. Ah, Pues no. Ahí será. pues volvemos. O lo podemos hacer por acá, ¿no? Bueno, aquí nos faltó. Un círculo. Ah, tendrías que girarlo rápido. Exactamente, mantenerlo girando. En Olin, digamos. Girando. Yawali. Círculo. También Malacastle. De ahí podría venir el Malacate. Que es el círculo de mazorcas. O el que entiendes por Malacate. Pues eran unos circulitos así. Bueno, aquí ahorita salían muchos con un hoyito en medio. Entonces podía poner como las cuerdas. Bueno, tenía algunas funciones ¿Qué más? Sí. para cargar, para jugar. Puede ser Malacastle. También decían chagoyas, pero no sé por qué. ¿Qué más? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. ¿Tiene una equivalencia en numeral eso? No. O sea, como, es que de repente me quedé con la idea de que la espiral iba a equivaler como algo como panty. Ah, no, la espiral es como hacer un acercamiento a la Willy. Vean cómo pasamos de la pictografía Microscópico. de las matemáticas a la geometría. Que como está justificado. Aquí es donde está la justificación de por qué se escribe de esta manera en mexicano y no se escribe un punto así. Ni hueles ni popolos. Pero entonces podríamos decir abajo que también sería Tlacaoyotl. O sea, si Tlaxoclali es un Ciguayotl, el Tlaxohuahuitl podría ser un Tlacaoyotl, como una esencia masculina. O Quixyos. Ah, ok. Traducción. Como esencia masculina, masculinidad. Okich. Okish de Quixtli, varón. Ah, ya. Nada que ver con hombre, humanidad, no es un. Tlaca es humano, humanidad, sí.
Entonces cuando dicen tlacas en realidad no están diciendo lo que quieren decir de hombres. No dicen humanos más bien. Pero sí se utiliza el concepto tlaca como para varón, ¿no? Como Bueno, así se hace en el nahuañol, nahuañol, ándale, el buen nahuañol. pero no en el náhuatl. No, en el náhuatl, oquixtli, varón. Oquish. Oquixtli. Mira, eso vamos a ver. Hacer una modificación en mis datos. Oquixtli, tlaca, humano. Quema, muy bien. Pues a ver, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Si no, vamos a comenzar nuestro repaso de nuestro increíble vocabulario de lengua náhuatl. Quema, muy bien. A ver, vamos a sacarlos. Tlenki, Tosneki, Tlacoyan, y cuando se guarda, y pan castilan Tlacoyan. El lugar donde se da la palabra. Ese es Tlactoyocan, Ah, quema, Tlacoyan, quema. Sí, dices eso. Muy bien, muy bien. Y si tú haces cierto, ya tienen esta copia. Esa era, muy bien. Medio de Quema, muy bien. la joya. por Tlaquia. Quema, a ver, muy bien, ahí les vamos a preguntar. Campacán, Temaxtiloyan, les doy un ejemplo. Vamos a utilizar esta copia como referencia. Temaxtiloyan, Yecapan, Ocoxcapan, Tetocayan. Es decir, la escuela está a la izquierda del cementerio, ¿quema? Muy bien, a ver, ¿qué tal? Campacá, Pactialoyan. Pactialoyan acá, Opochtli, Amoxnamacayol Caloyan. Amoxnamacaloyan. Quema, Opochtli o Opoxcapan. Amoxcapan, ¿Qué? Amoxnamacaloyan. Quema. Y Pancastilan, ¿qué quiso decir en castellano? Pues Está a la izquierda que de el la- dispensario o el hospital está a la izquierda de la librería. Quema. Bueno, esa. Quema, invertido, ¿no? Muy bien. Sí, está a la izquierda. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay México. Vale, a ver, Campacá, Teocalli. Teocalli, K, Opochtli, Yolcacalco. Opochtli es izquierda, Opoxcapan a la izquierda. Ajá, a la izquierda, bueno, de aquí, Yolcacalco, Quema. del zoológico. Pero, La o sea, Teocalli, tengo que verlo así, como esto, porque el local está a la derecha del local. A ver, Campacá, Teocalli, tal vez para él está a la izquierda, ¿qué tal si está de este lado? Ahora yo le pregunto, ¿usted es Campacá, Teocalli? es que me está preguntando por la Teocalli. Quema, ¿dónde está Teocalli? Pero Teocalli está ¿cómo se dice? Está Teocalli, Directo, no es necesario poner el verbo estar. Campa, Bueno, es que ya lo está viendo Teocalli, desde yo. Campa, Yectli, Yolcacalco. Más sencillo, Yecapan, Yolcacalco. Ah, sí. En lengua náhuatl no se necesita poner el verbo estar. Está. La Quema. asociatura. Ajá, podemos decir ese es el punto, que hay que buscar maneras diferentes. Por ejemplo, Teocalli, Tlalcintla, Tlactoyocan. Esa puede ser otra manera. Pero entonces, si ya lo digo de una manera, busquen otra. Vean, tienen mucho vocabulario, a ver, usen su Podría creatividad. ser también Teocalli, K, Tlaxintla y Tlactoyocan. Está debajo del, pues, no
sé, de la delegación, ¿no? Del Tlactoyocan, del Palacio Legislativo. Oye, es muy real, sí es cierto eso. Que va. Sí, el templo mayor está debajo. Campacá Teopantli. Hay muchas opciones. Que va, Campacá. Yo podría decir a Copa, no, Pactialoyan, a Copa, Campa Teopantli. No. Más sencillo, más sencillo. Es que te está preguntando por el Teopantli. ¿Dónde está Teopantli? Teopantli, Tlacoyan, Tianquis, Ah, es que es al revés. Teopantli. Iguanamoxcali. Igual. Muy bien. ¿Y Pancastila qué quiso decir? El templo, la iglesia está al medio del mercado y del ave. Quema, muy bien, ahí tenemos otra. Teopantli, Tla, Opochtli, Amoxcali. No, perdón. Sí. Yecli, Amoxcali. Yecapan, Yecli, Teopantli, Yecapan, Amoxcali. Sencacuali, esa es otra, muy bien. Que está a la derecha de Teopantli. Quemacatzi. Campacá, Tianquistli. Quistli, Ka. Yeque, Cayeque. Yecli, Yecapan. Yequi, Tetocayan. Tianquisco, Tlalchilantla, no, Tlalcintla, Campa ya. Teopantli. No, Tianquistli. Tianquistli. Tianquistli, Tlaxintla, Amoxcali. Tianquistli, Ka. Ajcopa, Amoxcali. Copa. Copa. Arriba. Arriba. Tianquistli. ¿Qué arriba? Está arriba del dibujito, ¿no? ¿De qué? ¿Cuál está arriba, el Amoxcali o el Tianquistli? Arriba. O bueno, es que depende de su perspectiva, Sí, ¿no? es sea- que yo lo veo abajo. Ah, sí, claro. Yo lo veo No, abajo. pero es que si dice abajo está el Amoxcali. Eso. Tianquistli, Ah, Tlalcintla. Sí, Sí, no sí. puede ser. Arriba. O en todo caso sería a la izquierda, pero de Tetocayan. Entonces, Copa. Es Ajcopa. Copa, Amoxcali. Copa. Quema. Campacá, Yolcacalco. Yolcacalco. Ah, Yolcame, sí. Pues Yolcacalco, Ka, Opochtli, Teocalli, Iguan, Yetli, Mauripán. ¿Y Pancastila qué quiso decir? Yo quise decir que el zoológico está entre la Teocalli y el parque. Quema. Oxe, otra guerra. Cacalco, Tlalcintla, Capatialoyan. Quema. Tlalcintla, Pactialoña. Ya se me ocurrió otra. Yolcacalco, Ka, Tlaco, Mauripán y Teocalli. Quema. Tlaco y Pancastila qué quiso decir? Quise decir que el zoológico está en medio del jardín y de la Teocalli. Quema. Cachicuali, muy bien. ¿Qué nivel tengo? ¡Ah! Ahora estás Por ejemplo, podría ser pegando con Yolcacalco, Centlapa, Pactialoña. Yolcacalco, Centlapa, Pactialoya. al otro lado. Del otro lado del hospital, el Yolcacalco está del otro lado del hospital. Quema. A ver, Campacá, Tlacualoyan. Tlacualoyan. ¿Dónde está? Aquí está Tlacualoyan. Ah, Ah, primero, bien. Tlacualoyan. Tlacualoyan. Ya hasta se me fue la onda. Tlacualoyan. Campacá, Tlacualoyan. Tlacualoyan. Ah. No la veo. No la veo. Aquí en las imágenes. O sea, hay unos, bueno, puede Es ser el un restaurante. elemento, pero Quema, Tlacualoyan, Quictosnequi, restaurante. Pero no lo veo. no. No está en los dibujos. ¿Lo inventamos? Acan, Ah, está del otro lado. Acan. Tlacualoyan, Acan, Tlacualoyan. Ah, pues entonces lo inventamos. ¿Qué va? Si no hay Tlacualoyan, Acan, Tlacualoyan en ningún lado, de ningún modo, no hay. Ah,
O puedes decir No la. hay. Ahmo Tlacualoyan. No hay intérprete. Quema Ipan Masehuatlactoli. Ajá. Por ejemplo, Tlacualoyan, Icti, Pactiloloyan. Quema. Waze, a lo mejor puede ser. Onca, Kictosneki, Ay, Ipan Masehuatlactoli. Esa. Ahmo, onca. Ahmo Onca. Ahmo, onca. Ahmo Onca Tlacualoyan, no hay. Onca, hay. Onca Tlacuali, hay comida. Pero entonces sí hay algo a ver. Pero es que no es como en el Es castellano. como cero estar también, no sé si de todo. Es que el verbo cero estar ya está implícito en todas las palabras en agua. Por eso no lo brincamos. Pues se omite, ¿no? Está implícito. Pero es válido. En ciertos casos sí. Como campaca mocones. Puede ser para hacer un énfasis de esta, pero no es necesario. A mí sí me gusta y Quema. Ahmonca. Campaca. Es que cuando traducen sí suena reportado, pero se entiende. ¿Como en cuál? ¿En qué caso? Casi de verdad. Quema. Campaca. Amoshnamacaloyan. Amoshnamacaloya. Acopa Mahuilpan, Igual Tlaxingra, Yanquisco. Quema. Quemacaxi. ¿Y no sepan alguna otra? Magaloya, Ah, Yecapan, Yecapan, ah, Pactialoyan. Quema. sí. Hualca, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o un comentario? Ahmonca Tlatlanilis, Tlatlanilis le pregunta. Muy bien. Vamos a recordar ahora entonces, vámonos a la fecha de Imanin. Muy bien, qué bueno. Imanin Kictosneki tiempo u hora. Tlen Kictosneki Ashkan y Pancastila. Qué bueno. Yalwa, Tlen Kictosneki Yalwa. Muy bien. Quema. Mostla, Tlen Kictosneki Mostla. Mañana. Huipla. Sábado. Quema. Yehuitla. Antes de De ayer. Quema. Aik. Nunca. Quema. Plen tonali Ashkan. Ashkan, plen tonali, plen kawit, Ashkan, plen imanin, Ashkan. Semalinali. Malinali. Quema. Semalinali tonali Ashkan. Semalinali también. Plen tonali Yalwa. Ya, bueno. Entonces fue Osomatli. Osomatli. Ah, ¿Qué más? es Maclacli, Guanyeyi, Osomatli. Quema. Okachikwali. Plen tonali Mostla. Sería Ome, Akat, Tonali. ¿Vale? Omeaka tonali Mostla. Quema. Plen tonali Huipla. Sería Yeyi o Celos, Sonali. Se me olvida el otro. Huipla. Huitla. Quema. Plen tonali Yehuipla. Huitla sería. Ya, sería Maclacli, Guanome, Iscuintli. Quema. Okachikwali, muy bien. Qué bárbaro. Tienes Lo que es lo que es desayunar bien a veces. Quema. Mis cereales. Muy bien, Okachikwali. Es que sí, luego se me olvida. Todo ahí los números se me olvidan. Hoy no fue el caso. Ashkan, Semalinali tonali y Huipa Tlacotonali.
Hoy es día C malinali, desde el mediodía tlacotonali. Tlacotonali, mediodía. Tlacotonali. Quema, tlaco en medio a la mitad, tonali. Quema, muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario de esta parte? Practicar. Quema, muy bien. Tlen tonali satepan yeyi ocelo. Tlen tonali satepan yeyi ocelo tonali. ¿Qué día Tlen tonali satepan después? ¿Qué día después? yeyi ocelo tonali. Tlen tonali satepan. Sería Nahui, Huauqui, Tonali. Quema. Quema acá. Sí. Maestro. Nos estás humillando. No, no, Pues, ¿qué les digo? Hoy vengo más iluminado. Quema. ¿Tienen esta, la de las preguntas interrogativas? ¿Qué más? ¿Le implica? Quema. Un cacho. Quema, para que las recuerden. Vamos a repasar las preguntas. ¿La Me tienen? amo. ¿Algo? Me amo a Mosque. Quema. Pues si quieres dividirlas en Hace falta entonces. son dos. Quema. Si no quiero. Quemacats y Chiquipogua y Panmacehuatlactoli. Lea. Tlen, ¿qué? Tleca, ¿por qué? Ken, como. Iscuac, cuando. Campa, can, donde. Aquí, quién. Tacle, cuál. Quechqui, cuándo. Quema, Ocachicol y Chiquipogua y Panmacehuatlactoli. Es como una variante, todos los del. Ah, sí, son variantes. Los podemos encontrar de las dos maneras. Zonas, ¿no? ¿Quién, qué? Tlen, ¿por qué? ¿Quién, quién, cómo? Mático, Coana, Cuac. ¿Cuándo? Bueno, lo siento, quise decir. Sí la tenía. Campa, cañi, ¿dónde? Aquí, ¿quién? Cacle, ¿cuál? Quechqui, ¿cuándo? Quema, Ocachicol y Chiquipogua. ¿Puedo decir solo los números? Quema y Panmacehuatlactoli. Gracias. Tlen, ¿qué? Tleca, ¿por qué? Ken, ¿cómo? Iscuac, ¿cuándo? Campa, ¿dónde? Aquí, ¿quién? Cacle, ¿cuál? Quesqui, ¿cuándo? Quema, Chiquipogua. Tlen, ¿qué? Leica, ¿por qué? Ken, ¿cómo? Iscuac, ¿cuándo? Campa, cañi, ¿dónde? Aquí, ¿quién? Cacle, ¿cuál? Quesqui, ¿cuándo? Quema, Chiquipogua. Tlen, que. Clica porque. Tlen, como. Itquat, cuando. Campa, cani, donde. Aquí, quién. Cacle, cuál. Quechqui, cuánto. Quema. Askin y Panteopantli. Aquí, Askin y Panteopantli. ¿quién? Askin y Panteopantli. Askin. ¿Quién? ¿Quién? Askin y Panteopantli. Eso tenemos en los lugares. Ipan. Ajá. Sobre, ¿no? Sería. En sobre. Sería ¿Quién Teto. está sobre Tepantli? Sería. Tetocayan, Akin. Askin. Ah. Ante o Pante.
Yeyantli Ahmo Ajkin. Yeyantli es un lugar. Ajkin se refiere a personas. Ajkin y Panteopantli. ¿Quién está en la iglesia? Siwa Iwan Placa. ¿Qué más, güey? Es igual de Placa. Pan Iwan. Teotlacas. Y Panteopantli. Teotlacas, no. Como sacerdote. Teopishke. Ah, ¿Qué más? Teopisque. ¿Qué más? Teopishke y Panteopantli. Teopishke, el cuidador protector de las cosas sagradas. Este es un grado originario de nuestro pueblo, que se interpreta como sacerdote, o padre o cura. Teopishke. ¿Qué más? Ajkin y Pantemashtiloyan. Ajkin y Pantemashtiloyan. Temashtiloyan, Temashtianime. Temashtianime, profesores, ¿qué más? Igual. Igual Clamatinine. Y los poseedores de conocimiento también. Clamatinine. ¿Qué más? Igual Amosh. Los que cuidan los libros, como podemos decir Amosh. Como bibliotecario. Como bibliotecarios, sí. Amosh Pishke. Igual. No sé, los que limpian, no sé cómo digamos, los de intendencia. Bueno, es que están los, pues a ver, tú vives en el lugar de que no limpia. ¿Qué más? Bueno, más sencillo, Temashtianime igual Momashtianime, estudiantes. Ya. Creo que era la que buscaba. Igual. Esa no la sabía. Momashtiani, el que tiene el oficio de hacerse sentir a sí mismo. Estudiante. Igual Moma es ¿Jóvenes? Moma. El posting. del poste. Y hay una que se refiere a señoritas, pero no me acuerdo. Ishpokatl. Pokame. ¿Qué más? Pokame. Del posting igual. Ishpokame. Kain. Momashtiani, estudiante. El que tiene el oficio de hacerse sentir a sí mismo. Temashtiani, el que tiene el oficio de hacer sentir a otros. ¿Qué más? O sea, Vamos, Pishki. el que tiene el oficio de Akle. Temashtianime. Momashtianime. El que tiene el oficio de hacerse sentir a sí mismo. El sufijo pishke puede funcionar también como el ni. Porque veo que lo voy a repetir abajo. Teopishke, el que hace lo sagrado y el que cuida el libro. Entonces, Para decir que. no, si es un sufijo que puede prestarse para, por ejemplo, yo digo tlactoani, huicani, el que pinta, ¿cómo se dice? Tlacloni, que son los que realizan la acción de algo. Y si el pishke funciona de la misma manera, porque lo veo ahí repetido. Ahí si este no es un verbo, aquí está siendo empleado como alguien que tiene ese oficio. Como verbo es pishkia. Sí, pero me refiero que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? El intendente, ¿no? Que cuida la limpieza, vamos a decir. Ya, es como alguien, es más bien como esto, como que resguarda o que es guardián de. Ya. Cuida, pues algo que cuida. Cuida algo. Que cuida. Por ejemplo, las pinturas. ¿Qué más podría ser que El curador que le llaman aquí, bueno. podría ser un pishke. Un pishke, sí. ¿Cómo se diría? Resguardador, curador, celador, creo que también le llaman. Pishke. Bueno, ya no me hagas caso. ¿Qué más? Estoy distrayendo. No, es que me llamó la atención que se escribiera igual para dos oficios. Pishkia, es como cuidar. Pishke. Ajin y Panjolcacalco.
Y Ipan Yolcacalco, Akin. aquí Yolicacalco, Yolicame. Quema Yolcame. Igual, Osito Panda, no sé cómo se dice. Quema. Tlen Yolcame Onca, Ipan Yolcacalco. Tlen Yolcame Onca. Yo, Miski Yowali. Yowal Miski. Yowalmisli, quema. Miski. Igual. Masa. Huelis Masa. Osomantime. dos principales. Toshime. Toshtin, quema. Sipatli. Zipactin, quema. Igual. Topilsin. Topilsine. Topilsin, Tlenki, Tosneki, Topilsin. Como guardián los que cuidan. Ah, quema los Topilsin. Quema. Pues de ellos no son animales, o sea. Bueno, pero están en el. Bueno, Quema. o los que lo alimentan, ¿no? Podría ser los tlacualpis. Huelis. Tlen Yolcame, San Yolca. Tlen Yolcame, Ipan. Bueno. Yolcacalco. Mistli, Puma. Yowalmistli, Jaguar. Ocelos. Ocelome. Ocelome. Quema. Hipopotacome. Quema, Quemuchoa, Elefante y Panoceguatlactori. Trompudo, ¿no? No sé cómo se dice eso. Eso nos toca crear. Pues es que hay que hacer esos. Quema. Oye, pero Güey, elefante. Moitoa, Yolcacame, animal. Animal, Moitoa, Yolca. Ah, Animal de Yolcame, animales. Gente tosneki. Gente tosneki jaula y más igual plactorio. Jaula, hoy. Esa es una buena pregunta. Refugio, no sé. Huacali. Guacali. Guacali, sí. Refugio o jaula. Jaula. Esta es interesante porque, por ejemplo, el concepto de prisión tampoco existe, ¿no? Ajá. Gran Huacal. Enorme Huacal. Tenemos la palabra que sería como reja, no sé si aplicaría igual. Podría ser. Como. Tepanqui. caja de caja. Reja, caja. Vamos a ver si hay. Como cárcel, sí, porque la idea de cárcel o prisión no existía. Tepochcali. Pero tendría que estar resguardado, como cubierto por los cuatro lados, como bardeado. Como muro, ¿no? Como No. uno. Tenemos la palabra No llegó a tanto. como ¿cómo se llama donde tienen a los guajolotes y gallos? Corral. Corral, ajá. Eso. ¿Podría ser un corral? ¿Un sinónimo de cárcel? Sí. Yo el corral lo veo muy bien. Bueno, sin techo. No Sin cerrado. techo. Pero aplica para Mejor efectos de guajolotero. Para efectos de granja. El guajolotero sí va con sus dos puertas. ¿Dónde están los pizzot? Esos son. Sí, pues también son corrales. Chiquero. Tenemos la palabra calzacualco. Pizzocali. ¿Cómo se llama pizzocali? Igual, ¿cómo se llama? Pizzocali. Mixo. ¿Qué es eso? Como encierro, como el lugar que mantiene el encierro. Podría ser. Lugar cerrado. Como un lugar que mantiene un encierro. Sacua, encierro. Cal, de Cali. Y co, el locativo co. Eso es corral. Es que podría ser algo que te mantiene encerrado, no necesariamente no tiene las rejas, ¿no? Podría ser un cuarto que está cerrado. O una torre, ¿no? Que mantiene un encierro. Tampoco implica todo ese sistema judicial, ¿no? Eso es algo diferente, que puede ser para encerrar, no sé, una bestia, un animal, alguien enfermo incluso, ¿no? Como que esté en aislamiento, confinamiento. Que marcar, sí. Muy bien. Puedes Aquí. decir, por ejemplo, puedes decirlo como. Ay, se me olvidó. Refugio. Chanti. Por ejemplo, puedes decir pizzo chantli.
el refugio cerdo. Es que, bueno, ahí lo que estamos haciendo ya es haciendo una aglutinación. Aún no entramos a la aglutinación. Pizzochantli, que, o sea, sí está bien hecho, es una muy correcta aglutinación, pero es como decir refugio cerdo. O sea, que como que te refugias en un cerdo, como que te metes a un cochino. A ese como, o sea, como que si el cochino fuera tu refugio. Ajá. ¿Y por dónde entras? Así como cortado, así. Es un monedero. Has de pensar, es una alcancía. Una alcancía. Lo que quiere decir es pizzo ichan, del posesivo, como el refugio Su del, casa, su en su lugar. casa, en su refugio. O su de- lugar. el refugio del pizzontli. Ya te podríamos decirlo para cada animal. Para cualquier animal, Toto ichan, el refugio de los pájaros, se lo ichan. Ahí será. Mis O un nido, podría ser un nido. el nido vacío. Quema. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Todas las del mundo. Aquí y pan te tocaya. Aquí. De Tocaya, Aquí. Calaquime, Huacalacanti. Huacalaca, ¿qué más? Huacalaca, Cráneo o osamenta, esqueleto. Soshime, Huacalaca, ¿qué más? Soshime, ¿Qué más? Ochime. Miquinime. Mekis Ichan, Miquisichan, ¿qué más? Osamenta o esqueleto. Huacalacantli, cráneo. Huacalacantin y Pantetocayan. Atlichan, La casa del agua. es que hay unas enormes piletas donde uno lava los Acomic, acomis ¿qué más? Como olla de agua, puede ser. con pileta. Pileta. Sí, Puede utilizarse como. El otro. ¿Eh? No, sí, no lo Pues ya es donde llegas y lavas el pan. Cubetas de agua y Sí. ahí está la del agua y todo tu con. Quemacarse. Muy bien. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Si hueles, Pues, es cacliboca. Tezcatlicoca. Akin y Panteocali. Akin y Panteocali. Sí, Así se te ven los ojitos. Espíritus. Peot, ¿qué más? Akin y Panteocali. Tómalos todos y. Siempre ahí así. Tómalos todos. Tlalmanali, ¿qué más? Akin y Panteocali. Akin y Panteocali. ¿Cómo se dice? El misterio. Misterio. Lo que nahuaque, quema. Güey, creo que en agua. Y Panteocali, quema. Y pan. Es la güey. Pues bueno, podemos Tle- decir escalera, ¿no? Quema. Con la otra, inoxe. Que no toda escalera. Quema.
No sé. Pues caminatas. Qué buena pregunta, no sé. Voy a checar en mi diccionario. Escalera Moixtoa Mamatla. Mamá, Mamatla. Hay muchas palabras para la escalera, porque depende de para qué sea la escalera. Tenemos por ejemplo el Temamalas, que son escaleras pero de piedra. Pues sería Temamala, que más escaleras de piedra. Tlejocali, Sería como Ocuilmamatla también. Quema. Quema y Panteocali, Onca, Mamatla. Ah, Inteocali. Acá, Zacualis. Zacualtin. Zacualtin. Quema y Panteocali, Zacualtin. Zacualtin. Y Panteocali, Texcal. Inteocali, Cafpacti. Pachtli, quema. Texcal, piedra de sacrificio. Y Panteocali, Texcal. Adoradores. Pues, pero ¿qué es eso? Sería como devotos, ¿no? Más sencillo. Masehualtin, merecedores. ¿Fuerte? Quema. Yehuala, Kiahui. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Quema, ya estamos construyendo. Vamos a recordar rápidamente el verbo yao. ¿Recuerdan el verbo yao? ¿O ya se cansaron? Ya. Es cierto. Quema. Quema, guada, venir. Me estoy muy despierto. ¿Iguales ni momolos? Sí, que el trueno y era el. Sí, ese señor que no esté tocando. Me ofende cómo toca. Quema, yao, yeyelawili, askimpano, chihuahua, ya, verbo yeyelawili. Yo sé si se acuerda, quema. No, pero sí. Quema, ya lo conozco. Ni yao. Quema, ni yao. Ni yao. Yao. Ni yao, y yao. Ni modo. Quema, Que yo lo escribí así. ah, yao. Ya. Ni yao, quema. Yo voy. Después se confundirá con los. Quema, para los plurales el sonido aspirado. Tiyao. Tú vas. Ya. Tiyao, ashkan, quema, tiyao. Nosotros vamos. Quema. Y anja. Anjao, quema. Ya. Yao. 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 Yao, Okashi Kwali, Senka Kwali, Tiyao, yo voy. Tiyao, tú vas. Yao, ella va. Tiyao, vamos, nosotros. Anjao, ustedes, vosotros van. Yao, ellos, ellas van. Campa Tiyao, Momostla. Campa Tiyao, Momostla. Muestra diario. ¿Dónde, no? Campa Tiyao. ¿Dónde irás diario? ¿Dónde vas? Quema. ¿Dónde vas? Campa Tiyao, Mostla. Momostla. Niyao, Ashkali. Quema. Ashkali. No, Mochi Kamali. Quema. Momostla. Quema, Momostla. Momostla. Yao. Ya. Shishaloyan.
Niyao, Tequio, Mochimoscla, Pomoshcla, Momosla. Momoshcla, Quema. Tequio. Quema. Campa Tillao Momosla. Niyao, Tlacualco, Momoshcla, La cual quema. Niyao, Cochicualco, no, Cochico, no. Cochaloya. Cochiloya. Dormitorio, ¿no? Ajá, sí, a dormir. Cochiloya. Suena cochinote, ¿no? Cochiloya. Cochiloya, Momoshcla. Quema. Campa Tillao Momosla. Niyao, Niyao, me acuerdo, ¿cómo podría decir? Minotlaquentía. No, claro. Pero esa es una acción, no un lugar. Ah, ok. Ahí va el segundo. Sí, eso de- Quema. Tlaquentía, me he visto. Momosla, Minotlaquentía. Pero eso no es pero que eso no haces. no es lugar. Quema. ¿Verdad? Newa, Niyao, Niyao, Tianquistli. ok. Ocli, ¿camino? Salgo, bueno, voy al camino, siempre salgo a la calle, pues. Quema. Niyao, Campa Tillao Momosla. Campa Aik Tillao. Ay, Campa Aik Tillao. nunca. ¿tú? Campas Aik. ¿A dónde tú vas? Campa Aik Tillao. Campa. ¿Campa Sí. qué? Aik Tillao. ¿Dónde nunca vas? Quema. Ay, Campa Aik Tillao. y Yo caca. amo, Quema. ah, Agmonillao. Armonillao, Siwa Shishkari, Ah, quema. Quema, Cachihuali. Quema. Aik. Agmonillao Teopantli. Armonillao, ¿qué la que te iba a decir? Quema, Campa Aik Tillao. Campa Aik Tillao. Es la misma. Quema. Nehuat Aik Nillao Tlactoyocan. Quema. Muy bien, hasta aquí en esta parte alguna duda. Cuárica, muy bien. Esto que estamos viendo aquí, ¿No sería bueno poner ahí el complemento de cómo plantear la pregunta? muy bien, pero vamos a ver algo más, ya que están muy inteligentes y muy aplicados y aplicados. Villanos. Todo por culpa. Carvalina. Es todo por culpa de Lili, ya nos ponemos más tarde. Quema. Esta forma la vamos a llamar Ashkantika. Ashkantika. Quema. Como gerundio. Quema. Hoy, ahora se le puede llamar tiempo presente, modo indicativo. Todas las cosas que están ocurriendo. Ashkantika. Se presenta. Presente, tiempo presente, modo indicativo. En lengua náhuatl existen, bueno, originalmente solamente existía el pasado y el tiempo presente. Actualmente se tuvo que adaptar, crear los diferentes tiempos para poderlo asimilar e interpretar con las lenguas que más se hablan. Así pues, la manera en la cual se decidió que el futuro se hiciera en náhuatl es agregando la partícula S, o aquí les voy a poner con Z al final. Niyaus, yo iré. Al futuro. Mostlatica. Niyaus, yo iré. Tiyaus, quema. Yaus, quema. En el caso del verbo yao, este es un verbo irregular, por lo tanto su forma es única, esa se la van a tener que aprender de memoria.
Tilla, pero como estamos en plural, ske, Yask. tillaske, Y ya está. iremos. Anyaske, Hay un que dice tonale. también indica plural, la terminación que indica plural. Aquí como es futuro plural, ske, Yask. yaske, quema. No sé qué. Me parece ver. ¿Qué es este? Yaske, ellos, ellas van. Ah, no, irán. Campa tillaos mostla, diría así. Sí, también lo vamos a encontrar así, mejor vamos a hacerlo así para que sea más fácil. Villas Tianquisco. Quema. Campa tillaos mostla. Yas. Ya sí, esta es más común. Mahuilpan. Campa, quema, mahuilpan. Mostla, tillas, mahuilpan. ¿Qué más? Campa tillaos mostla. Ya, ¿qué pasa? Quema. Campa tillas mostla. Mostra, tillaos, tianquisco. Millas. Quema. Nehuat, mostla, nillas, temashtiloyan. Quema, muy bien. Campa tillas mostla, tojli. Millas. Y parinali. Painali, quema, nillas, tipainas. Pampa. O nipainas, ahí ponemos. Painas. Quema, ese sí es un verbo regular. Painas. Paina se conserva la forma del verbo y se le agrega el sonido. Sí. Ni painas. Mosla ni painas. Correcto. Correr. Paina. Y los Pampa, neki. Y Santa Cruz no me llegó algo ni painas. Quema, bechicuali. Vean ya. Llevo tlactoa, tonantlacto. Quema. Yas. Campatillas, mosla. Quema, que va teopantli, ¿verdad? Plente o pantli tillas. Plente o pantli tillas. Cristiano pantli, judío pantli, musulmán pantli. Quema. Padre sufrir teopantli. Mormones Pero ya me pantli. confundí. Pero ya estoy en la confusión. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que voy 2 minutos atrás. ¿Painas es correr? Ah, el verbo paina, nada más por sí mismo es correr. Painal, correcto. Paina es correr. Painas. Con Y. Esa es la marca de futuro. Ah, sí, pues paina es correr. Sí, perdón. Sí. Quema, muy bien. Chía, esperen. Yo que no Ya se va a acabar el puta tiempo. Quema, claro, güey. Es que luego se queda y verán, así que. Por eso ahora me lo hago chiquita. Quema. Que no se desperdicie. Ya te quiero. Sí, ¿Ya lo tienen? ¿Tienen el futuro? Quema. Y como están muy aplicados, pues les voy a darle otra forma de una vez. La marca del pasado, vámonos al pasado. hay dos formas. Yalhuatica. Este es Mostlatica, ¿no? Perdón. Mostlatica, quema. No, esa fue. Futuro, mostlatica. No, entonces, pero entonces la aquí sería Ashkanti. Ashkantica. Tiempo presente. Por favor. Ah,
Así como para el futuro la marca fue el sonido S, Z, ¿qué? Para el Yalhuatica, que es ayer, se le va a empezar con una O siempre. Onilla. Hornilla. Fui. O la contracción de yo y el verbo. Quema, exactamente. O el otro, entonces. Ay, espérame, es que Yalhuatica. eso está un poquito más. Espérame. Yalhuatica. Yalhuatica, quema, pasado. Y mosca. Pues sí, de mañana. Quema. Mosca. Hay un canto que dice mosca. Orilla, orilla, olla, Óyate, oma. Quema, es lo que te digo. Onilla. No Onilla. fui. Hornilla. Otilla. Tú fuiste. Cuites. Olla. Él o ella fue. Él o ella fue. Otilla. Ellos fueron. Nosotros fuimos. Oanya. Vosotros. Vosotros o ustedes No, fueron. fueron. Olla. Ustedes. yalhuatica. Ellos o ellas. Ellos, ellas. Fueron. Pasado. Mollas. Yo lo conocía también como opano. Opano. Lo pasado. Ajá. Puede ser también. Es que aquí les agregas el tica y ya se armaron. Y ya se arma el pasado simple. Es pasado Es más fácil simple. de recordar. Bueno, es que yo Presente no me la simple. sabía. Futuro simple. Ay, no, como las- Yo sabía que el tica era para los gerundios, pero aplicaba al verbo. Tiene muchas aplicaciones. Tica. Quema. Campa, otilla, yalgua, Neviatsin. Campa, otilla, yalgua. Cuites. Quema, yalgua. Ayer. ¿Cómo se dice antes? Quema. Tleteo Pangli. Cristiano, católico. Cristianoteca. Quema, cristiano. Oh, quema. Campa, otilla, yalgua, toque. Onilla. Tianquisque. Quema. Tianquisque. Cleica. ¿Por qué? Cleica. Mi pampa. Jueves de carne salchichonería, ¿cómo se dice? Onitlacua. En la come. Quema, cachicuali. Campa, otilla, yalgua. Onilla. Temaste. Quema. ¿Cómo podemos decir carne barata? O comida barata. Comida barata. Comida barato. No sé, esa me la llevo de tarea. Sí, sí. Bueno, es que depende. Algo así, ¿no sería algo así como que poco cuesta? Que acmo patio. Podría ser naca de acmo patio. Carne que no es cara. Ah, sí. Oye, eso suena muy Acmo patio. carne barata. De un amo partido. Que no. Siempre he dicho que dice carne de gata sabrosa y barata. Campa, otilla, yalgua. No lo explicaré. Come. Onilla. Dos. Come complicadas. Ahora sí me hizo reír. Ciber. Y registro civil. O sea, ciber como cibercafé. Ajá. Cibercafé. Lugar de ¿Te computadora. Computadora. No es ciber. Donde escribes. Qué complicado. Sí. ¿Por qué no dices nada más al panteón? Bueno, registro. Yo por eso la busqué. No Tú sé preguntaste. qué, man. No tiene que ser verdadero, necesariamente. Qué bueno que quiera ser verdadero, pero no es necesario. Pues. Esto es un salón de clase. Oye. Oye, bájale. Sí, perdón, me azoté.
¿Qué más? Oye, pero por ejemplo, registro civil correspondería como a una biblioteca, ¿no? O sea, podría ser como una moshkali. Tlactoyocan. Bueno, sí. Pero la Como palabra juez podría escrita, ser juez. no será la palabra escrita, ¿no? Entonces, No es necesario ser tan específico en náhuatl, es más. Sí. entonces yo, bonilla, ¿Qué más? bonilla, tlactoyocan. ¿Qué más? Así, cuálica, muy bien. Llevamos media hora discutiendo. Canta Villa Yagua. Onilla. Ay, qué más. Seca cuali. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Mucho mejor. ¿Qué les parece aquí la práctica? ¿Verdad? ¿Qué les pareció la clase de aquí diferente de la de allá? Sí. Que a ver si nos cuesta un poquito a los Sí, muy compañeros. chapas. Ah, mucho. Es que ya estamos Gracias. con las numeraciones. Ya vamos hasta el Shumupili. Bien. Chiquipili. Chiquipili. ¿Qué más? Chiquipili. ¿Qué más? Wow. A ver, ¿500 por el décimo? Sí, ¿no? Y hemos visto más práctica contando con las manos. Sí, sí, sí. Hasta el 400, nos aventamos de C hasta Cesontle. Con las manos. Por eso te dije, entonces ya, Cesen Samke, igual a Foguane, están 500. Hemos visto Chiquipili. ¿Con qué comen? No hemos visto tanto los verbos, ¿verdad que más tiene? No hemos visto No. tanto los verbos. Ah, es Hemos con visto Toma clases contigo también. El archivo histórico. Pensé que hablaba de otro. más numerales. Hemos visto más numerales. ¿Qué más? Aquí de todas las clases. Hay que cambiarnos. Ya, Ya van en el 8. ya vimos O sea, ya van en el la 8. multiplicación No pasas del 1000. y la resta también. Ya Pero vimos yo la váyanse resta. formales. Ya vimos el igual y la suma. Llevamos un año y hemos pasado del 20. Pero ves, están en los verbos. Ya Y estamos aquí van produciendo. con muchos verbos, con los verbos. Es que vamos rápido, ¿no? Verbos, palabras, tocar y Mucho vocabulario. ¿Ya vieron cómo ya estamos? desde la Allá vimos lo que son las veintenas. Así se le da cada veintena. Ya aprendimos el jueguito. Ya hicimos el encendido del jueguito. Ya hicimos apertura de rumbos. 2 relaciones. Puta, no, si va a mirar de la Muy adelantados, ¿por qué? ¿Por qué? Tleca. Ya celebramos la veintena de Cualistri. Ah, qué mal. Aquí con trabajos se habló del día del padre. Pero bueno, aquí se habló. Qué mal, pues sí, si vemos cosas diferentes, son grupos de naturaleza distinta. Pero vean, aquí ya estamos hablando. Aquí lo que nos falta hacer es hacer el cruce de todo el vocabulario que tenemos. Ya vieron que con las palabras que hacemos podemos hacer oraciones. Muy bien. ¿Alguna platilismi hasta aquí? ¿Algún comentario? Sí, hay que hacer tarea porque vamos muy mal. ¿Qué me parece eso? Vamos muy atrasados. O sea, ya vimos que van hasta el 8000. Vamos muy atrasados. Imagínate el 8000. Ya hemos pasado del 20. Ya no pasa. Qué mal, no se preocupen, vamos a nuestro Este, propio ritmo. Yo hice un canto en agua, pero me gustaría que lo revisaras. Si eso fuese posible. Bueno, yo apliqué así de libros la gramática rajalada. Qué mal, En Nahuañol, sí, es que a mí me gusta hacer cantos y me gusta cantar. Pero a muchos vale la pena que regresen al Qué mal, pues si gustan lo vemos ya con el bloque de Weber. Lo dejamos por aquí hasta Skishkan Ashkan. Nika, ¿qué mal? Ya. Ya me fui muy fuerte. Entonces, Sí, sí. Ceremonias, ventenas, entonces aprendernos el verbo ya un quema. Como que está más conseguido, ¿verdad? está como en otro nivel.
Vamos, Chimaltequipacho, vamos bien. Me siento muy difícil. Sí. No, pero aquí ya estamos hablando. Eso dices para consolar. No, es una compañera. Cuesta trabajo, pues. Sí, no. Hay una viva testiga aquí. Sí, gracias. Igual es Dipopolos. Qué mal. ¿Qué más? ¿Qué más? Hicimos un tema. Sigue. Ya nos cobramos un terreno para la temporada. La ceremonia. Ya se llama un terrenito en Las Vegas, o sea. Qué terrible. Y ya, vamos. Y ya podemos formar cualquier verbo de los que hemos llevado. ¿Qué más? Campatillaos, Ashtantica. ¿A dónde vas ahorita? Niyao, son que hueve. Quema huehuetzotzonque. Quema. Niman Nikan, Campatillao. Después de aquí, ¿a dónde vas? Niman Nikan, después de aquí. Niman Nikan, Campatillaos. Recuerden que no tiene que ser verdadero, pueden. Ah, sí, ya me iba a quemar, ¿no? Pueden inventarlos en su vocabulario. Los amantes, ¿cómo se dice? ¿Cómo? No, mira, Ni yaos, no chan. ya, o sea, al mercado. A la No chan. No chan. A mi chantui, mi guarida, mi casa. Ah, ya uno chan. De chantui, no chan. 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 Metro Tepozocuili. Ni pampa. Ni neki, ni coche. Quema. No sé cómo estoy cansado. Tenemos Xiaoki, que es cansado de la mente. Siamiki, cansado del cuerpo. Tepozocuili. O gusano de metal. De metal. Quema. Cuili, ¿ya vieron? ¿Dónde está Cuili otra vez? Metálico. Campa, tillaos y pan tepozocuili. Pisquiscan campa, tillaos y pan tepozocuili. Ya. Willy Atladico. Quema. Atlalilco, Tepozcocuilcalco. Estación de metro. Tepozcocuilcalco, estación de metro. Tepozcocuilcalco, Atlalilco, Nillas, Zatepanican. Tomar. Ah, de beber. Niconias, yo beberé. Niconias. Cacagua, Shield. cacao. Cacao. Yo beberé. Cacao. Cacagua, cacao. Cacao. Niconias. Sí. Conias, beber. Ya vieron, ahí está la Z de tu tío. Pero, ay, ¿cuál sería el verbo beber? Connie. Conia. Yo tenía una amiga bien borracha que se llamaba Connie. Conia. Le quedaba, Conia, beber. Nada le quedaba. le quedaba el nombrecito que mi mamá le decía. Connie. Y hay un verbo que era I nada más. Y Ya. también. El verbo ir ya, ni ya. No, nada más es I. Y Es el posesivo. como la conjunción de No, yo lo conocí como verbo y. I. ¿Y? ¿No es el posesivo de su, de él? ¿Cómo en qué caso lo vio? Ay, no, es que no me acuerdo.
Lo voy a revisar. A ver si- Malditas drogas. Se hacen daño. ¿Qué más? Tanta medicina. Muy bien, Lucas. Senka Quali, muy bien. No sé contigo. Ahí estamos produciendo. ¿Qué más? Muy bien, repasar. Vocabulario, aquí lo practicamos. Está difícil de explicar. Tepozocuilicalco, quema. Con razón no viste todo junto. Quema, porque así se puede crear ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, pero ya se puso fácil porque es tetos o quili. Tetos o quilical. Quema. Aquí está aglutinado. Sí, es que está ahí ya aglutinado. ¿No se puede ir la segunda O? Que no dijéramos teposquilical. Ah, porque Se repite al final. oquil. Viene de oquili, de espiral. Sí, pero me refiero que si no la podemos quitar en esa. Teposquilcalco. Ajá. Ocurre que en lengua náhuatl no se dan choques consonánticos. Ya viste, si hacemos teposquilcalco, hay un choque consonántico. Entonces tienes que poner teposquilical. Oculcalco, una vocal entre consonantes. Sí, es que bueno, ya ves que por ejemplo el tepe y digamos oca que termina. Tepe con tepe y quitas la tele. No me acuerdo ahorita de un caso. No me acuerdo. Tú quitas la tele y nada más dejas la U. Pero ahorita no recuerdo un caso. Ya se me acabó la vida. Qué Sencacuari. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí o algo que quiera manifestar en náhuatl? ¿No? Ya sabes. Vamos a repasar rápidamente nuestro vocabulario que tenemos atrás del lugar de Yeyán. La verdad es que es muy buena la clase. Estoy muy contento. ¿Qué es Semero? Usted tiene ganas de repasarla. De Chiquipowa, San y Panacebacatorio. Ya solamente el náhuatl, por favor. ¿Qué más? Sí. Pinic. ¿Qué es Pinic? Neshkan, Huescapa, Nanaj, Ashash, Ashash. Fue Kawik, Da, Chia, Shisho, Por eso dirán está bien chicho. Por eso dirán está bien chicho. Es que así se llama chicho. Cuando comes rico. Estuvo bien chicho. No se las veía. Hasta ahí. Continúo después de Mishpan 5. Mishpan 5. Yaste, Leino, Kenin, Otimopanoti, Kenin, Montoa, Ica, Castic, Kenin, Montoa, Ica, Nahua, Kenaminique, Kenin, Otimopica. ¿Qué más? Hasta ahí. Continúa. Kenin Motoka, Kaki, Cheski Inon, Kanin Ka Inteocal, Kanin Ka Motlacual, Campaca Mocon, Kanin Ka, Campaca Inquitzcuintli, Kanin Yenica, Kanin Tichampi Tewat, Tleika, Tlein Init Amo, Tlein Ipampa, Tleca, Tlein Imán, Tlein Notech, Monek, Tlein Panonica, Tlein Opano, Tlein Tecnequi Titlacua, Tlein Ticnequi Titlamatis, Tlein Monek, aquí. Tlen Tigneki Titlacuas, Ashkan. Tlen Tigneki Titlacuas, Ashkan. ¿Dónde está el Ashkan? En la otra fila. Ah, Que la estamos mezclando. Mineki, ahora mismo. Mineki, Ashkan, Tlaxcali, Aguacomol.
Quema. Trabajamos ahí. Cachicuali, Tlentic, Nequiti, Tlacuas, Mostla. Igneki, Chilmoli y One Pixam. Quema. Tlentic, Nequiti, Tlacuas, Ashkan. Tlentic, Nequiti, Tlacuas. ¿Qué quiere comer hoy? Tlentic, Nequiti, Tlacuas. ¿Puedes ir solo la comida? Agua ni Nequi ni Tlacuas, no quiero comer. Se maruchan. ¿Qué más? Traigo a... No tengo hambre. No tengo hambre. Agmo ni Mayanani. No tengo hambre. Mayanani, hambriento. Pero en náhuatl es un verbo, ¿ya vieron? No es un adjetivo como en español, hambriento. Mayanani es tener hambre. Mayanani. Agmo ni Mayanani. No tengo. ¿Qué más? No estoy hambriento, hambrienta. Tlen, Tignequi, Tlacuas, Momostla. Momostla. ¿Está hambrienta? ¿Cómo es comer? ¿Qué comería de no? Tlen, Tignequi, Tlacuas, ¿qué quieres comer todos los días? Momostla. Michi. Michi. Michi es pescado. Crema, michi. Tlen, Tignequi, Tlacuas, Aik. Aik, Tlen, Tignequi, Tlacuas. Ay, joder. Nunca. Quema. Quema. ¿Qué nunca quiere comer? Okachi, Claro, eso. Muy bien, ya. Ahí los tenemos. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Juanica, pues para seguir repasando nuestro vocabulario y está lloviendo. ¿Qué agüitica? Te pusiste a avanzar la mano. No sé qué. Kenny Motoa y Canahuat está Moitoa, kiahuitica. Quema. Y para Seguatlactoli, Ticpia, kiahui. Kiahui, llueve, está lloviendo. Kiahuit, lluvia. Quema. Kiahuitica, lloviendo. El que te decía es un. Quema. Ahí está por el gerundio. Quema. Cuando agregamos la partícula tica a un verbo, equivale lo que en lengua española es el diptongo nd, como corriendo, caminando, saltando, gerundio. ¿Qué más? Gerundio, algo que está ocurriendo en el momento y que implica el verbo ser o estar, ya en lengua mexicana. Esto es completamente la frase está lloviendo. En inglés se llama progresivo, porque es una acción que ocurre y sigue ocurriendo. Eso, gerundio. Y la terminación en el inglés es el ing. ING. ¿Qué más? Pesado. Kenny Motoa y Canahuat está tronando. Como que cae trueno, Sí. tronando, Quema. tronando. Las estoy tronando. Ese también. Están cayendo truenos. Truenos, está tronando. Pues debe ser del verbo tronar, ¿no? Tlatecuinalo, trueno, tlatecuinotica. Ah, ya, claro. No, es claro. Sí, sí, claro. ¿Qué más? La hueponia. Fino. ¿Qué más? Hay otra variante, pero ahorita no me acuerdo de otra forma de decir rayo. Esa se las debo.
Ponia. La que pone. ¿Qué más? Lo tengo que ver. Zeus, no quiero ver Zeus. Entonces ni la que me las estoy tronando. Me las estoy tronando. Me trueno. Me las reviento. Me reviento las neuronas. Hasta que se gira la rodilla. ¿Qué más? Sí. Yahuitica igual Tlatecuinotica. ¿Qué más? Ni huelis ni popolos. Que no. Qué mal. ¿Alguna otra duda, comentario? A ver, solo un repaso rápido. Si quiero hablar en pasado, debo agregar la partícula o O, antes de la conjugación del verbo. ¿qué más? Y luego si quiero hacer un futuro, le puedo poner siempre y cuando sea regular la Z. ¿Qué más? Pero habría que checar qué verbos son irregulares. Regulares, irregulares. ¿Qué más? Gracias. Plentitlacuas mostla. ¿Qué tú comes mañana? Tlacuas, birria y yaquisque. ¿Qué más? Plentitlacuas mostla. digo así. Mostra Millas, Puebla. Mi Tacua, Semita. Semita, fancy. Nasmo enigmático, no toda semita. Semita, ¿no? Semita pan. Semita. ¿Qué más? Plentitlacuas mostla. ¿Qué come mañana? ¿Mañana qué va a comer? Mañana. Mostla. ¿Cómo se llama? No alcanza el salario. Aguacate. Aguacat. Aguacate. ¿Qué más? Muy bien. Plentitlacuas mostla. Moli. ¿Qué más? Catsi. Campa. Mo- Ay, ¿cómo se dice? ¿Qué quieres decir? No, es que yo no lo había dicho. Cuando empecé el Chanque. restaurante. Ah, restaurante es Tlacual. Loloya, ¿no? Tlacualoya. Tlacualoya. ¿Qué más? Plentitlacuas mostla. Tamal. Tamari. Millao. ¿Qué? ¿Millao puede decir estoy yo? Ni ya me voy. Ah, no me fui. No, Millao. Onilla. Me fui Onilla. Onilla. ¿Qué más? Se me pone. Mostla, Nitlacuas, Pozoli, Iguanchimoli, Xochicualtin, ¿qué más? Iguananacame, Pixonanaca, Paniguan. Michinanaca, Huacholos. Huexolanaca, ¿qué más? Igual Pixon. Mochi Pixon. ¿Qué más? Ayot, Pozole. Ayot, Tistosnequicaldo, Ayo. ¿qué más? Ayot jugo, Ayo. ¿qué más? Sencacuari, muy bien. Sí, aquí, Xochicuate. Xochicualtin, Tistosnequi, fruta, Ah, ¿qué más? Xochicuali, fruta. Xochicuali. Plen Xochicuali. Xochicuali. Plen Xochicuali. Mostla, Nitlacuas, Zapalot. Zapalot, Tistosnequi, plátano, ¿qué más? ah. Plen Xochicuali, Titlacuas. Tignequi, Titlacuas. Plen Xochicuali, Tignequi, Titlacuas. Mi Tlacuas. Pueden preguntar, si no saben pueden preguntar. Noshti. Nochtli, Noshti. ¿qué más? Son pelitos. Tunas, Temporada ya. ¿qué más? Plen Xochicuali, Tignequi, Titlacuas. Neki. Se me olvidó lo de jugo. ¿Cómo se llama? Ayot. Shitomas Ayo. Ah, ¿qué más? Cachicuali. Plen Tignequi, Titlacuas. Plen Xochicuali, Tignequi, Titlacuas. Caso Felipe.
San Felipe, dulce, sabroso. Tlen Xochicuali. Aquí que no puede decir. Camochtli. Quema o Cachicuali. Tlen Xochicuali Tignequi Titlacua. Choco, quema, ciruela, fruta agria. ¿Manzana? ¿Cuál es choco también? Mandarina. Tlen Xochicuali Tignequi Titlacua. Mango. Mango. Manila Choco. Ah, sí, man, ya no lo había dicho. Manila Choco. Me sonó mamita. Manila Choco. Me acuerdo por un amigo que era Malina, claro, por eso me acuerdo. Manila Choco. Mostla Negua Titlacuas. Tlalcacahuame. Ah, ya, cacahuate. Fresa. Tlalcacahuame. Cacahuates. Sí, cacahuates. Lo que conocemos como cacahuates. Fresa. Ese tiene varios nombres. Es como el. No sé si se va bien. Yo hiciste no Barbie, sí. La mandarina seca. Esa de mandarina ya no la había dicho también. Toclalastle. ¿Qué? Toclalastle. ¿Qué es? Mandarina. Ah, sí, ya no la había dicho. Y. Chilchoco, fresa. Chil. Ah, Chil. como roja, ¿no? ¿Qué Fruto más? rojo. Fruto rojo. ¿Qué son los frutos rojos? ¿Qué más? Como chichilic. O de chile, ¿no? Chile. Más que nada por el color. Colorada, chichiltic. ¿no? Sería Como así, fruta colorada. fruta colorada, crema. O cachicuari. Pues muy bien. Eso es por hoy. Merezcan. Ya. Descansen. Ah, lástima, sí. Quema. El que Ya ya vas a basta tener de también. ¿Por qué solo esta clase? ¿Alguna duda, algún comentario aquí? ¿Por qué solo más aquí que tocando el otro? Porque se activan otras partes del cerebro. Así. Son otras conexiones neuronales. No está lloviendo, sería ajamo que agüitica. Quema, acmo o ayamo kiahuitica. Ya no. Quema, lo tenemos en las de tiempo, fichas de tiempo. Ayamo. Ayamo kiahuitica. Ok kiahuitica. Ok, aún todavía. Ok kiahuitica. Es. Neki yo pico. ¿Cómo? Neki yo pico. ¿Yo pico? ¿Yo pico de picar? No. Yo pico, Ahí en los Tus escritos, costumbres. ahí en los escritos habla de ese lugar que se llama Yo Pico. En escritos antiguos viene ese como lugar. Yo Pico. Y lo nombran como Yo Pico. Pero ¿cómo se escribe correctamente? Está escrito como Y, U, P, I, C, O. Yo Pico. Yo pico. Yo pico. Yopi, viene de Yopi. No sé, referente a los Yopis. Los Yopis es un pueblo también que es de habla autoazteca. Ajá, bueno, de hecho creo que sí era un pueblo, pero no sé si El lugar de los. Sí, porque hay lugares donde al agua te llaman yuto azteca. Yuto azteca. De los. ¿De dónde se dice? De los yuto. Desde que, bueno, que están extendidos por la parte de Norteamérica. Sí, Yuto pero en un azteca. pueblo específico de donde se supone que salió. Los Utah, ellos son un pueblo originario. Y que se dice que de ahí salió la peregrinación. Bueno, estudios recientes. Que de ahí salieron algunas de las familias que traían el estandarte de Huitzilopochtli.
según últimas investigaciones. Las lenguas, unas lenguas originarias que ahora están en Estados Unidos, como los Hopi, los Yopi, por ejemplo, los Yaqui, son familias emparentadas con la lengua náhuatl también. Son utoaztecas, son primas, comparten muchas similitudes. No sé si por ahí sea el Yopico, no había escuchado ese nombre. Pero luego sí es importante saber cómo se escriben, porque de ahí se pueden derivar muchas cosas. Sí, el agua tiene muchas cosas. ¿Y tú desde el agua cómo traduces Cuitláhuac? Cuitláhuac, es que la cuestión es que hay muchas formas en las que se ha guardado el nombre de manera oral. Porque aquí, bueno, se le entiende mucho como el guardián. De Cuitlahuía, Cuitlahuía es cuidar. Ajá, como el que cuida y que... También de Cuitla, que es, Pero muchos dicen que es como mierda. más que eso es abono. Ah, Cuitla, o excrescencia. Excrescencia, ¿no? Es como excrescencia. Quema, excrescencia, que puede ser sudor, ¿no? Incluso una excrescencia. O puede ser un residuo también. Y Tlacaele, no dejan su basura. Tlacaele, ¿cuál es el nombre de qué significa Tlacaele? Pues una de sus interpretaciones es como el humano entre los humanos. Ese es uno de ellos. De hecho, lo traducen así como el guerrero de los guerreros. O también así como el guerrero entre los guerreros. Bueno, voy a la zona de huevos, con permiso. Ni yao, huevo el son. Quema, quema.